Dios les bendiga en esta noche, familias de la Iglesia Elim. Me da mucho gusto de llegar a nuestro altar familiar número 12. En estos devocionales hemos aprendido y crecido espiritualmente, esperando que cada familia aproveche estos medios para seguir aprendiendo de la palabra de nuestro Dios. El día de hoy hablaremos sobre una iglesia unida para servir. Te invito a que puedas leer conmigo tu Biblia en Hechos capítulo 6, versos del 1 al 7. Puedes ver aquí en pantalla el pasaje. Las escrituras dicen: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. En la historia de la humanidad, ningún pueblo ha tenido leyes con mayor sentido de responsabilidad hacia los necesitados como la nación de Israel. Por ejemplo, en las sinagogas tenían la costumbre de enviar a 2 miembros a visitar las casas y los mercados los días viernes por la mañana para hacer una colecta en dinero y en especie, y antes del sábado se repartía a los necesitados de la comunidad. Es posible que los primeros cristianos adoptaran esta costumbre para dar atención a las viudas, pero dado al acelerado crecimiento de la iglesia, se volvió más difícil la repartición de la ayuda, ocasionando que al inicio de la iglesia se presentaran algunos problemas que necesitaban resolverse. De la misma manera, cada creyente en la iglesia tiene una tarea que desempeñar, y si cada uno de nosotros cumplimos nuestra función, entonces todos seremos edificados y la iglesia crecerá integralmente. Aprendamos esta noche cómo la iglesia pudo enfrentar una necesidad de acuerdo a lo que leímos en Hechos capítulo 6. En primer lugar, la iglesia de Jerusalén comprendía tanto a hebreos como a helenistas. La distinción principal entre los dos grupos probablemente fue la lingüística. Los helenistas eran judíos cuyo idioma habitual era el griego y asistían a sinagogas grecoparlantes. Los hebreos hablaban arameo y asistían a sinagogas donde los servicios se realizaban en su idioma. Esta situación aparentemente hace que surjan algunos problemas, pues debemos reconocer que ninguna congregación está exenta de tenerlos. Cuando Moisés le tocó guiar a una multitud por el desierto, también enfrentó dificultades que pusieron a prueba su paciencia. Ahora en la naciente iglesia comenzaban a surgir los primeros conflictos internos. Todo comenzó con la murmuración, la cual se convirtió en una queja que llegó hasta los oídos de los apóstoles. La responsabilidad de los apóstoles era hacer frente a los desafíos que día a día enfrentaba la iglesia, y así lo hicieron, pues convocaron a una reunión para discutir la cuestión, donde aclararon cuál era su función principal como apóstoles. Todo lo que se hace en la obra de Dios es importante, pero algunas cosas tienen prioridad. Si ellos se dedicaban a servir a las mesas,
descuidarían el ministerio de la palabra y la oración. Debemos aprender lo difícil que es lo que la congregación sea plenamente edificada cuando solo unos cuantos llevan toda la carga de trabajo. Se requiere que cada creyente contribuya en una responsabilidad, de modo que todo el cuerpo de Cristo cumpla su función según la actividad propia de cada miembro, manteniendo un equilibrio sano donde se atiendan las necesidades sin descuidar la base espiritual de la palabra y la oración. Ahora, en segundo lugar, veamos cómo resolvieron ese problema. El pasaje nos menciona que los 12 apóstoles invitaron a la comunidad a seleccionar a 7 hombres para desempeñar el trabajo de servir. Personas que fueran responsables de los asuntos financieros y administrativos de la iglesia, aunque aquí en Hechos 6 su trabajo se limita a la distribución de ayuda a los más necesitados. A estos 7 hombres que fueron elegidos son los que conocemos como los primeros diáconos de la iglesia. Los diáconos son hombres y mujeres que sirvan de apoyo como líderes, siervos y colaboradores para alcanzar la visión de la iglesia. Para elegirlos, el texto nos muestra que los apóstoles dijeron que escogieran a 7 varones con las siguientes cualidades. Primero, buen testimonio. Debían ser personas de buena reputación, de una conducta intachable y libre de cualquier tipo de reproche. Segundo, llenos del Espíritu Santo. Es decir, debían ser creyentes espirituales, dirigidos en todo momento por el Espíritu Santo, con una constante comunión con el Espíritu para que sus acciones dependan en todo de la dirección divina. Y tercero, personas llenas de sabiduría. Las personas elegidas debían tener la capacidad y experiencia para desempeñar el trabajo y tomar las decisiones necesarias. Por último, debemos entender que estos hombres tuvieron un ministerio que trasciende, porque la actividad de ellos no solo se limitó a servir a las mesas. Por ejemplo, Esteban y Felipe, además de la función que cumplían en la distribución diaria, ellos ejercieron un ministerio más amplio. Esteban predicaba el Evangelio con grandes señales y prodigios del Espíritu Santo. Felipe, por su parte, hizo obra de evangelista en Samaria. Dios siempre ve la actitud de quienes se disponen a servir y luego les da mayores responsabilidades, porque sabe que siempre que están dispuestos para servir con amor y gratitud al Señor, van a hacer todo lo que Dios les ponga en su corazón. Ante este ejemplo en cómo la iglesia estaba unida para servir, debemos ser cuidadosos, pues Jesús aún nos dice: dadle vosotros de comer, como dice el Evangelio de Marcos capítulo 6, verso 37. No nos olvidemos de nuestros hermanos que padecen alguna necesidad. Nuestro deber es seguir proclamando las buenas nuevas del Evangelio, pero también el servir a las mesas. Reflexionemos en que la presencia y el poder del Espíritu Santo entre nosotros no garantiza que automáticamente la iglesia nunca tendrá problemas, pero en todo momento el Espíritu nos dará la sabiduría para tomar buenas decisiones. La obra marcha mejor cuando existe organización, en la cual todos asumen su responsabilidad para servir y ser de edificación a los demás. Yo te pregunto, ¿quieres ser parte de la obra sirviendo al Señor? Entonces oremos a Dios para que así sea. Señor, en esta noche hemos aprendido por medio de tu palabra cuántas necesidades hay en una iglesia. Y entre más crece la iglesia, más serán las necesidades. Por lo tanto, se necesitan personas llenas del Espíritu Santo, llenas de sabiduría y con buen testimonio para servir y atender a todas las necesidades. Atendiendo, pero al mismo tiempo sin descuidar la palabra y la oración.
Señor, que todos juntos como iglesia podamos trabajar, que podamos cerrar y terminar este año sirviendo y podamos comenzar un siguiente año conforme a tu voluntad, con el deseo, el propósito y la voluntad de seguir sirviendo, Señor. Bendice a la iglesia Elim y toca los corazones para sumarnos a la visión de trabajo y enfocarnos, Señor, al llamado que tenemos en ti. Dios eterno, prepara nuestros corazones, que podamos actuar bajo el poder y la dirección de tu Espíritu Santo. Que en nuestro corazón siempre haya gratitud y deseo de servirte, Señor, porque has sido bueno al salvarnos y darnos un propósito de vida. Señor, que la iglesia esté unida para servir. Ayúdanos por el poder de tu palabra, por el poder de tu Espíritu Santo y la obra de gracia que Cristo ha hecho en nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues muchas gracias, hermanos, en esta noche por conectarse a este devocional de nuestro altar familiar. Les mandamos un gran saludo y hoy es el altar familiar número 12, es el último, y esperando en la gracia del Señor seguir dando estas reflexiones por medio de estos medios. Pues Dios les bendiga, iglesia, y recuerden, como en cada transmisión, sigamos buscando el rostro del Señor. Que Dios les bendiga, iglesia Elim, en esta noche. Bendiciones.